Abre tu micrófono. El Archivo General de la Nación fue creado por el presidente Mariscal Ramón Castilla en 1861 y está adscrito al Ministerio de Cultura. Tiene a su cargo la conservación, restauración, registro, digitalización, difusión sobre el patrimonio documental de la nación y ejecución de normativas como ente rector del Sistema Nacional de Archivos, así como el deber en la formación académica y capacitación de profesionales en la Escuela Nacional de Archivística. En el AGN encontrarás información como registros de migrantes para construir tu árbol genealógico, documentos históricos para investigaciones, testamentos, planillas en el registro administrativo de empresas que ya cesaron, títulos de propiedades para inscribirlos en registros públicos, registros civiles, planos de edificaciones, entre otros. Joyas, como el documento más antiguo de América del Sur, el Protocolo Ambulante de los Conquistadores, de 1533. En ellos se puede visualizar la rúbrica de Francisco Pizarro e información de la captura al último Inca Atahualpa. También los primeros registros sobre el pisco de 1587 y que refuerzan que el destilado de aguardiente es de origen peruano, así como la letra y partitura del himno nacional del Perú. Documentos invaluables sobre el proceso de independencia y archivos sobre las mujeres que marcaron hitos en la sociedad y que vienen siendo visibilizados en exposiciones itinerantes organizadas por el AGN. Estos logros son gracias al trabajo minucioso del equipo del AGN, quienes continúan protegiendo el patrimonio cultural de la nación y trabajando para que las nuevas generaciones reconozcan la importancia de la labor archivística en nuestro país. Archivo General de la Nación, protegiendo la memoria escrita del Perú. Ok, gracias, Johanna. Gracias, Johanna. Ok, señores, entonces ya, a ver si puedo compartir pantalla. ¿Me confirman si se visualiza? Sí se visualiza, ¿no? Ok, sí se visualiza. Ok. Listo, señores, empezamos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, señores. Hoy día, estamos en la... ¿Escucharon el video? Mencionó en cierto momento patrimonio documental de la nación. Y es este. Esta ley, decreto ley, fue el primero. Wow, fue el primero de muchos. No sé si habrá uno anterior a este en todo Iberoamérica, pero es uno de los primeros en toda Iberoamérica, en lo que es la protección del patrimonio documental. Este fue la base, este fue el inicio, este fue la raíz de los demás normas legales. Salió en la época de Velasco, o sea, fue una época en la que había dictadura en nuestro país, pero esta dictadura sí tuvo bastante intención seria en que se proteja y se denominó Patrimonio Documental de la Nación. En aquellas épocas estaba el señor Guillermo Durán como jefe institucional de la GN, una persona que duró como más de 20 años en el puesto, una persona muy visionaria, muy adelantada a su época, y fue uno de los primeros también en sacar adelante esta ley. Esta ley, ¿por qué es importante? Recuerdan, en la clase pasada hablábamos de la ley macro, ¿no? La ley que abarca todo, huacos, textiles, arqueología, sitios arqueológicos, museos, casonas, edificios y hasta las costumbres, ¿no? Y dentro de los bienes muebles estaban los documentos archivísticos, ¿no? Junto con los libros. Entonces, esa es la parte macro. Ahora vamos a ir poco a poco ya acercándonos a nuestro quehacer diario. Pero antes de esto pasamos por la ley 19414 del año 1972. Esta ley tiene como ley de defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de la nación y su reglamento. Entonces, esta ley
Se va a abarcar, van a tener, es una ley como unas 7 páginas aproximadamente, sí, es grandecita. La ley como ley es pequeña, pero el reglamento es un poco extenso. Entonces, no tengo la intención de que se aprendan las 7 páginas ni el reglamento, pero sí los mensajes más importantes. Patrimonio documental. La clase pasada era patrimonio cultural, hoy es patrimonio documental. Y tiene como mensaje exactamente lo que estamos viendo. Conservar, proteger, garantizar su custodia permanente de los documentos más importantes del Perú. Patrimonio documental. En aquellas épocas no se hablaba de valor permanente, temporal, no. En aquellas épocas se hablaba patrimonio documental. Este documento es importante porque es el patrimonio documental de la nación. Sí, señores, Francisco Pizarro, no se sabe hasta ahora si escribía o no, pero que firmaba, firmaba. Porque se repartía en todo el Perú. Se repartían, tú eres Huancayo, tú eres Jauja, tú eres Trujillo, tú eres Arequipa y así sucesivamente. Entonces, junto con Francisco Pizarro, viajaba el escribano, que era como lo que hoy en día es un notario. Entonces, ellos les gustaba un valle, ya se lo repartían, ya tú te lo quedas, que se lo queda mi hijo, se lo queda mi vecino, etcétera, etcétera. Entonces, en estos libros de los cronistas que estamos visualizando, están desde el año 1532 acá en Perú. Es uno, como hemos sido capital de virreinato, tenemos los documentos más antiguos de Sudamérica, por ser la capital. Obviamente que muchos dirán, pero Chile entraron por el norte, Ecuador y Colombia podrían tener documentos más antiguos. Sí, pero la capital era acá, administrativa y legal. Entonces, acá se concentraban los documentos. Entonces, por eso que todavía vamos a encontrar documentos en letras paleográficas, desde 1532 hasta el día de hoy, eh, de las expresiones, del pensamiento, del quehacer diario, administrativo y político de aquellas épocas, desde los españoles, de cómo se reparten nuestro país. Pero lo más importante, muy aparte de que se lo reparten, porque el escribano hacía eso, ¿no? Pero el cronista era también el que viajaba junto también con Francisco Pizarro y levantaban testimonios de las costumbres, de los ritos, de qué tanto, y hoy en día hay bastantes, si entran a internet, a YouTube, bastantes investigaciones, porque si se dan cuenta, estos datos que estamos visualizando, y hemos visto el video de hoy día, estos datos están en letra paleográfica de 1500, siglo XVI. Entonces, estas letras, si se dan cuenta, no es tan fácil. Si alguien me la lee las 10 líneas, se los agradecería. Algunas palabras por ahí se pueden entender, sí, algunas no. ¿Por qué? Porque era un español, mitad latín, mitad árabe también. Recuerden que los españoles fueron conquistados por los moros. Entonces, algunas palabritas, a los que gusta el tema paleográfico les va a agradar. Pero también significa que con los años, en el año Archivo General Nación y otros archivos nacionales han empezado a digitalizar y esta información ya se encuentra digitalizada y pueden acceder a visualizar los documentos. En la próxima clase les voy a pasar el video de que la gente ilustra un video muy cortito de cómo tienes que hacer para ingresar a visualizar estos documentos. Si eres una persona, un investigador, un historiador, te va a agradar bastante descubrir muchos datos que están en los cronistas. Hoy en día se está hablando, está reformulando mucho de nuestra historia. Por eso que hasta ya se cuestiona si vino Cristóbal Colón primero o no. Y es más, en unos cronistas también se está cuestionando si llegaron los españoles primero o no a Perú, porque se comenta de que solamente me estoy saliendo un poquito de la clase, ¿no? Se comenta que la cultura chachapoyas y los caxas del norte también no eran tan indígenas, eran personas de facciones nórdicas y celtas. ¡Wow! Eso está en las crónicas, ¿ah? Ojo, eso es lo último que están descubriendo.
porque mucho se pensaba que los de, los de Jaén, Bagua, San Martín y los de Cajamarca eran descendientes de los españoles, pues aparentemente, según los cronistas, no, según los cronistas. Pero ven cuánto nos falta leer nuestra propia historia. Entonces, desde el año 72 ya se pretendía conservar todos estos, porque lamentablemente, también no lo voy a negar, existe un mercado negro, una mafia que trafica con todo esto, porque hay personas que pagan muchos miles de dólares, miles, no cientos, miles de dólares, por tener la firma, por tener el documento principal. No les conté en la clase pasada el acta de creación de Huancavelica que está en Harvard. ¿Qué hace ahí? Buena pregunta. ¿Para qué le sirve a Harvard? También buena pregunta. Yo no entiendo qué gana Harvard con tener el documento de Huancavelica, pero está ahí. Entonces, y no creo que haya llegado gratis, no creo. Pero bueno, y tampoco, y menos que haya sido heredado, menos, lo dudo que Harvard haya heredado el acta de creación, de fundación, disculpen, el acta de fundación de la ciudad de Huancavelica. Entonces, y así sucesivamente. Es importante conservar, porque como le decía, para mientras que a mí me gusta leer las últimas investigaciones de los cronistas, de los investigadores, los historiadores que se están dedicando a investigar toda esta información, me gusta saber que hay bastante o hay muchísimo por descubrir, ¿no? Entonces, pero no es que me guste, sino que también lo tenemos que proteger porque hay una ley que lo protege y que dice exactamente eso. Estos documentos son del Perú, son nuestros tesoros, son nuestra identidad y no deberíamos de traficar con estos documentos. Si se dan cuenta, el primer artículo dice que se defiende la conservación y patrimonio de documentos que existen en todo el país, porque ojo, los documentos históricos que hemos visto hace un momento no están solamente en el Lima, están en todos los archivos regionales, a excepción de aquellos que se han quemado. Sí, señores, se nos quemaron dos archivos regionales con información muy valiosísima. No fue culpa de los trabajadores. En aquellas ciudades hubieron esas tomas, esas revueltas socialistas, que de socialistas no tienen nada, más eran terroristas, y quemaron muchas instituciones públicas, y entre esas instituciones públicas quemaron a dos archivos regionales. Entonces, de aquellas regiones hemos perdido bastante información. Espero que no se pierda más de otras regiones. Entonces, ¿con qué frase termina? Con que el Estado está obligado de proteger estos documentos. Obviamente tenemos que digitalizar. El tema de la digitalización en estos casos es salvar, es rescatar la información. Si yo yo no sé el futuro. Yo no sé si va a haber más revueltas en el sur del Perú, en el norte, en la selva, yo no lo sé. Pero espero que si otra vez pasara alguna revuelta ya no nos agarre, no nos sorprenda sin haber digitalizado los documentos y haberlos colgado en internet para que sí podamos disfrutar y conservar y saber nuestro pasado, ¿no? Tenemos otro artículo de la ley misma, Ley de Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación. Nos dice que el patrimonio documental de la nación está ubicado en las entidades del gobierno nacional, en los archivos históricos. Acá ya empieza a hablar de archivos históricos en el año 72, en los archivos notariales, en los eclesiásticos, o sea, en las iglesias hay archivos. ¿Por qué no? Por supuesto. Recuerden que recién en los últimos años, quizás 20, 15, 20, RENIEC ya está en todos los hospitales. En la época de mis abuelitos, tú te bautizabas y te registrabas a veces en la iglesia, en la parroquia. Los párrocos hacían de RENIEC en la época de nuestros abuelitos. Así que pregunten con toda confianza a nuestros abuelitos si los tienen vivos, ¿cómo era antes el registro de inscripción de tu partida de nacimiento? Ah, te ibas al párroco. Después, 70 recién creo que se regularizó el tema o se oficializó el tema del registro en la municipalidad. Mis papás ya fueron en municipalidades, pero creo que mis abuelitos fueron en las parroquias. Entonces, o los conventos, ¿no? Conozco el caso de una señora de mi oficina que todos sus hermanos, todos en su familia, todos los han registrado mal por la edad.
por la edad, ellos no eran, creo que no eran de la capital, eran de otra ciudad, donde el párroco, la municipalidad que recién empezaba, pues todos tienen diferentes, es el mismo apellido, son los mismos papás, no son diferentes papás ni mamás diferentes, pero los 5 o 6 hermanos tienen diferentes partidas de nacimiento y tienen problemas legales en este momento por el tema de repartición de testamentos, ¿no? Pero no problemas porque se tengan cólera, sino problemas porque está mal escrito. Los 5 partidas de nacimientos están mal escritas. Así que, ¿qué hacemos en este caso? Se tiene que hacer un pequeño juicio al gobierno para que se regularice. Es todo un papeleo, pero hoy en día tenemos a la RENIEC que nos está ayudando bastante en la gestión, en agilizar todo este trámite. Pero antes de los archivos, los documentos del gobierno que acreditaban los derechos de nacimiento y bautizo de las personas, estaban en los documentos. ¿Y por qué era tan importante, dirán, la partida de bautizo? Porque a veces el partido de nacimiento era lo que también, las revueltas siempre han habido en Perú, siempre, siempre, siempre han habido revueltas. Y siempre se la ganaron que las mismas municipalidades. Y también en los archivos particulares. Por ejemplo, hay un archivo particular muy interesante que se llama el archivo de Ribagüero, que es de la Católica. Este archivo es muy interesante porque contiene toda la información de que la Universidad Católica ha recopilado de muchos, también que digamos así como especie de colecciones y de mucha información también antigua, de 1800, 1700. Entonces es muy importante, muy interesante ese archivo, aún de origen privado, y que sea fuente de información para estudios históricos, desarrollo cultural, social, económico, jurídico, religioso de la nación. Recuerden estos casos, el caso de Sanami. Si Sanami no hubiera guardado la información del fenómeno niño del 82, el 98 lo hubiéramos pasado mal. Si la pasamos mal, lo hubiéramos pasado peor todavía. Entonces, y eso Japón y Estados Unidos lo reconocieron. Hay los documentos en que les felicitan y les agradecen por compartirle con la información. Entonces también, a ver, ¿qué pasará con las cartas privadas? ¿Serán patrimonio documental de la nación? Son mis cartas de mis abuelitos que se carteaban cuando eran enamorados. Señores, hoy en día hay bastantes en Europa, bueno, acá en Perú no tanto, pero en Europa se están guardándose bastante las cartas, justo de la época de la guerra, ¿no? La Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial. Recuerden que tenemos mucha información de Miguel Grau gracias a las cartas, gracias a que él escribía bastante. Entonces, él en sus cartas privadas daba bastante información de su vida diaria y hasta de su propio trabajo. Bueno, estaba compartiendo la información con su esposa. Entonces, son los nietos que han compartido todas estas cartas y que hoy en día ya son considerados patrimonio documental de la nación. Entonces, aquí lo que yo les estaba comentando. La ley protege, protege de que estos documentos no salgan fuera del país, no se trafiquen, no se vendan. ¿Por qué dirán Chile? ¿Por qué lo vendes? Porque hay personas que se enteran que cierto documento está en cierto archivo, van corriendo y en vez de pedir servicio, oye, sácame la fotocopia o digitalízalo, quiero una copia digital, van y lo rompen, así descaradamente lo rompen. Les voy a enseñar también el tema han salido solamente videos, ¿no? No salió videos, salieron fotos hace menos de 2 semanas en que la GN también estaba en pleno inventario y se encontraron con archivos totalmente rotos, ¿no? No dice mucha información, es que están descubriendo el Paititi tampoco, pero ganas de romper los documentos, ganas de romper, y yo no entiendo por qué. Hasta el día de hoy no lo entiendo por qué rompes si perfectamente le puedes sacar fotocopia, digitalizar y por último tomarle foto, pero no entiendo. Entonces, esto sí es penado, hay bastante cuidado con esto. Hasta se regularizó el tema del hereditario, lo que yo les decía de Harvard, ¿no? O sea, yo no sé quién en el archivo de Harvard, en la Universidad de Harvard, habrá heredado el acta de fundación de Huancavelica, ¿no? Pero esos son trámites que se están haciendo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una oficina que se dedica
exactamente a esos intercambios de devolución de patrimonio documental. Entonces, sí, de tiempo en tiempo ustedes mirarán las noticias y se darán cuenta que cada 6 meses o, sí, aproximadamente cada 6 meses, siempre el Ministerio de de Relaciones Exteriores se sienta y hace una conferencia de prensa y menciona, ¿no? Todo lo que se ha rescatado o recopilado a través de las alianzas estratégicas que se tienen con otros países para devolución de piezas importantes de nuestro patrimonio cultural, porque a veces no solamente devuelven archivos, sino también devuelven huacos, devuelven textiles. Recuerdo que hace poco devolvieron, creo que un ajuar, un tesoro muy valioso, no sé de quién, no sé si era de Moche o Chimú, que habían devuelto un ajuar de oro precioso, o unas máscaras hace 2, 3 años antes de la pandemia o en plena pandemia también devolvieron unas máscaras de oro bellísimas. Esos son trámites que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Quizás en el próximo año o en los próximos 6 meses nuevamente llame a conferencia de prensa y de nuevo presente las últimas devoluciones o rescates que ha hecho el ministerio. Entonces, ¿y en qué se basará? Pues se basa en esta ley, se basa en esta ley. Porque recuerden que decirle a otro país, devuélveme mis patrimonios, mis bienes, no es fácil, tiene que ser con ley. ¿Se acuerdan ese triángulo? Ese triángulo que vimos en la primera clase, ese triángulo, pues ley con ley, ley con ley. Hay temas legales que se tienen que hacer con ley, si no, pues muy poco ganamos si es con directiva. Ok, señores. Entonces, nos dice también algo muy importante en esta ley. Y quiero, en la clase anterior me decían, quiero ya saber foliación, quiero saber este tema. Pues tenemos que ir de a poquitos para que vayan entendiendo el porqué de las cosas, porque nada me sirve hacer ahorita en la clase de plan anual si en el plan anual tienes que llenar mucha información. Si hacer la clase del programa de control de documentos, tienes que llenar mucha información y tienes que dominarlo. Por eso que empezamos con esto. Y justo este artículo habla de los famosos 30 años. Acá ya se empieza a definir que los documentos con más de 30 años son importantes para nuestro país. Con con este artículo ya se define que para que un documento sea considerado patrimonio documental de la nación o patrimonio o valor permanente, o pueda ser ya considerado para que es una transferencia al archivo regional o AGN, tiene que tener 30 años de antigüedad. Al archivo regional, al AGN, entran después de 30 años. ¿Se acuerda que decíamos? Archivo de gestión al archivo central, 5 años, ¿no? No recomiendo que al año, a los 2 años o a los 3 años, yo no recomiendo eso, jamás. De 5 años ya puede ir entrando al archivo central. Y del archivo central al archivo general o archivo regional puede ir entrando a partir de 30 años. O sea, estamos hablando de 1990 para atrás, sí, ¿no? De 1990 para atrás, que perfectamente ya podrían ir entrando los documentos al archivo regional o al archivo general de la nación. Ahora, el AGN y el archivo regional te va a decir, hay que hacer inventarios, hay que hacer catálogos, tienes que saber llenar los datos, tienes que saber hablarme de valores, si te me estás transfiriendo documentos de valor temporal o valor permanente. Entonces, eso, por ahí me dijeron, Shirley, ya quiero aprender a hacer inventario. Sí, pero tienes que saber qué vas a consignar y en qué te basas. Si no te sabes en qué te basas, de nada sirve que hagas el inventario. Me ha pasado muchas veces. Personas que han estudiado un cursito y después, Shirley, pero ahora ¿cómo lo lleno? Pero en el curso no te enseñaron. Sí, pero no me dijeron en qué me tenía que basar, que es el curso que estamos viendo en este momento. Sí, pero no me dijeron qué significaba valor permanente ni temporal. Ah, no te explicaron, no. Y es que es cierto, si estudias cierto curso, no te van a explicar porque te saltaste otros cursos. Entonces, por favor, paciencia porque sí llegamos, vamos a llegar, pero necesito que lleguen con argumentos y con base para poder aplicar toda su gestión diaria de ustedes en el tema archivístico. Entonces, que quede claro, del archivo central al archivo regional o AGN, mayores de 30 años y que tengan ya, obviamente, que sean documentos patrimonio documental de la nación. Ahora,
Aquí se les confiere a la Marina, o sea, a los castrenses, Marina, FAB, Ejército, Policía y la DINI, que si tienen documentos confidenciales o secretos, sí pueden conservarse con ellos los documentos, pero solamente cuando hayan sido desclasificados, recién podrán pasar a la gente. No es que ellos tengo documentos de 30 años de la último conflicto con el Ecuador, que fue en los años 90, ya tienen 30 años, ya los puedo ir pasando. Si no perdió su nivel, su categoría de confidencial, secreto o estrictamente secreto, pues todavía no se puede pasar. En Estados Unidos, no sé si recordarán el caso Kennedy, ellos ya tenían una ley hace años que decía que después de 50 años se abren los archivos, el secreto de información se libera. El caso Kennedy ya pasó los 50 años y no lo libera. Han liberado una partecita. Ustedes ya se imaginan por qué, ¿no? Entonces, el tema de secreto y confidencia, y ellos también, pero en Estados Unidos dicen que a pesar que sea secreto y confidencial, con 50 años se pierden todo se abre y todo se lee y todo se vis- y todo se... Pero no, mentira, porque el caso Kennedy no lo han abierto. Entonces, ya se imaginan que deberían, pero a veces no se cumple. A ver, me estaban preguntando si ya, no, 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 ok, listo. ¿Alguna pregunta, señores? Ya, entonces seguimos. Los archivos notariales, ahora, ese es otro detalle. Los notarios, cuando fallecen, su documentación que ellos trabajan todos los días es también casi del Estado. Son una empresa privada o una persona jurídica privada que otorga derechos a través de sus documentos que él testifica y que una vez que él fallece, estos documentos a los que él otorgó derechos, acuérdense que testamentos, compraventa, hasta divorcios hace, ¿no? Entonces, estos documentos, una vez que él fallece, deben de pasar al Estado. Entonces, si alguno de ustedes tiene documentos con un notario, mi carro, mi casa, testamentos y etcétera, etcétera, hasta pagarés, si no me equivoco, también hay en los notarios. Recuerden que si su notario está vivo, está bien, pero si ya fallece, tienen 2 años después que ir al archivo regional o a la gente. Normalmente deberían de ir. A veces algunos notarios son muy renuentes en soltar su información, pero a la larga todos tienen que ir. Un detalle, con el tema de la pandemia, bastantes notarios fallecieron, bastantes. Así que bastante espacio nos está faltando a la GENI para que ingresen los documentos, porque sobrepasó la expectativa. O sea, fueron casi más de 30 notarios que fallecieron solo Lima. Lima tampoco no es que tenga 1000 notarios, ¿ah? Creo que Lima tendrá algo de 200, 300. Y que fallezcan 30 es buena cantidad. No creo que lleguen a 300. Estarán en 150 o 200 aproximadamente. Pero que de esos, exageradamente, que sean 230 es regular cantidad. Y más de 30 creo que son los que han fallecido. Entonces, preocupa porque también muchos derechos de las personas están vulnerables porque tienen que estar a buen recaudo hasta que pasen esos 2 años, y obviamente hay que hacer todo un procedimiento que la Dirección de Archivo Notarial lo hace, ¿no? No es que al día siguiente entran corriendo los documentos a la AGN y al archivo original, no, hay que hacer inventarios, catálogos, revisiones, etcétera, etcétera. El traslado de los archivos al archivo regional recuerden siempre, cualquier traslado, transferencia, mudanza de un archivo importante, ya sea archivo regional o AGN, tiene que ver siempre la opinión técnica de la Comisión Nacional, la opinión técnica de la Comisión Técnica Nacional de Archivos. No es tan fácil de que me mudo, no, hay que hacer todo un protocolo, porque se está mudando, se está movilizando el patrimonio documental. Recuerden que no es tan fácil mover un bien cultural. Hay que es todo un protocolo, ¿no? Ahí ya con este artículo dice que hay todo un protocolo que debe aperturarse. Y nuevamente escuchamos en esta ley del 72 que nos habla del registro de documentos, patrimonio documental o cultural. Ya nos había desde el 72 que se tiene que registrar.
porque si no tenemos el registro, pues las garantías no son muy verídicas, ¿no? Ya lo estamos haciendo tanto en la biblioteca como en la GENE, ya se está haciéndose. Nuestra preocupación, para ser sinceras, es archivos regionales. Los archivos regionales carecen de personal, carecen de presupuesto. El registro está yendo muy lento por ese motivo, pero el registro tiene que avanzar, porque cuando se tiene registro, si el documento se traficara o el documento saliera de Perú, la recuperación es casi inmediata. Entonces, están obligados a facilitar a la GENE y a los archivos regionales o departamentales la obtención de copias mecanográficas, fotográficas, fotostáticas de los documentos que guardan. Y el incumplimiento de esas disposiciones puede determinar la pérdida del derecho de tenencia del documento a favor de la GENE, ¿no? Estamos hablando en este caso, tal como estábamos, de las personas naturales. Recuerden que las personas naturales o jurídicas tienen que registrarse, aparte del archivo regional, aparte de la GENE, las mismas personas privadas, personal privado que mantenga documentos de patrimonio documental o patrimonio cultural de la nación. Hace poco creo que no recuerdo qué personaje de su familia nos ha entregado todos sus documentos. No, y se me fue. Hay una persona muy importante que toda la familia nos entregó sus documentos porque consideraron que no era necesario. No recuerdo si es Abelino Cáceres, ay, o qué familia. Es una familia muy importante que encontraron documentos. En este momento está en pleno proceso de esos documentos, pero no recuerdo quién. Sí ha entrado, ha entrado el año pasado, para ser más exactos. Entonces, señores, también ya esta misma ley con esta ley que, como les comentaba, nos regimos para hacer también las incautaciones, para hacer también el tema jurídico, legal y penal de aquellas personas que sí quieren traficar y que sí quieren llevar los documentos para hacer, digamos, dinero fácil, ¿no? Pero realmente esto no es dinero fácil, es historia de todos. Los documentos administrativos de los archivos de las reparticiones del sector público cuya conservación sea innecesaria podrán ser eliminados. Esta directiva de ley, discúlpenme, desde el año 72 fue muy controversial. El tema de eliminación, muchos dirán, Shirley, pero ¿qué se hacen problemas de eliminación? Recién están eliminando en otros países, señores. Recién se habla de la baja documental, de la disposición final recién. Y ese recién estoy hablando fácil 2005 o 2010, ¿ah? Reciéncito. Perú en el año 72 ya hablaba de que sí se va a eliminar, o sea, no todo se va a conservar. Cierto que esta es una ley para conservar los documentos de valor patrimonio documental, pero no todo es patrimonio documental también, señores, ¿no? Y que perfectamente se debe de... Y esta es la ley que confiere la autorización a la GEN. A partir de esta ley ya otras leyes no han salido y no se les ha conferido esa autorización a ninguna entidad del sector público, ni Contraloría, Poder Judicial, Congreso, MEF, PCM, no, Defensoría, Transparencia, no, ninguno. Solamente es el AGN el único que está autorizado para emitir opinión para las eliminaciones de los documentos del sector público. Entonces, estamos viendo las partes más importantes de esta ley, que es la que estoy haciéndoles casi el resumen, pero son los mismos artículos, ¿no? Y también esta ley, a partir de esta ley ya nos dicen, ya la AGN va a empezar a emitir normatividad como ente rector. Empieza a emitir normatividad sobre organización, clasificación, eliminación, conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar, este es el reglamento, ya el reglamento empieza ya a ser más específico en los archivos históricos, sector público, documentos notariales, archivos privados, y todo documento de origen privado, ¿no? No necesariamente los archivos particulares, porque a veces los archivos particulares también tienen documentos del Estado, por los que son colecciones, como les comentaba. Entonces, acá ya también nos empieza ya a especificar más que existen los archivos históricos, que son los que están en las entidades de mayor rango, tipo Ministerio de Relaciones Exteriores, en las entidades castrenses, y todas aquellas que tienen ese carácter de histórico. Entonces, sí los menciona. Y nos habla también de los archivos particulares y privados que tienen que entrar a regirse bajo esta norma. Pueden tener los documentos, sí, pero tienen que regirse y por eso habla del registro.
Entonces, acá también un detalle. Nos habla de que se presume que estos documentos y expedientes integran el patrimonio documental de la nación solo cuando tienen más de 100 años. Acá hablábamos de las cartas, acá hablamos de los documentos privados. Eh, el archivo Julio Cetello es uno de los archivos míos favoritos. Para mí es uno de los más favoritos que yo conozco. No es bonito, no es bonito. Si la palabra, muchos dirán, Shirley, entonces el archivo Julio Cetello es, wow, ya no, ya. No es bonito porque Julio Cetello no hacía cartas. Julio Cetello me agarraba la servilleta y ahí empezaba a escribir todo. Julio Cetello era un investigador neto. Conversaba con los abuelitos de los pueblos. ¿Se acuérdense que le estamos hablando de inicios de 1900? Él conversaba, llegaba al pueblito y conversaba hasta que le podían dar más información de las huacas, ruinas, costumbres, culturas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información la tenemos en papeles así, papel periódico, y no es bonito, pero la información es única. Y ahí donde Ruth Shady, si a alguno de ustedes les suena ese nombre, Ruth Shady manejó por muchos años el archivo Julio Cetello. Y Ruth Shady logró tener información de que había en el archivo Julio Cetello, ya él mismo ya había identificado un asentamiento humano precerámico cerca a Lima. Entonces Ruth Shady, que era profesora en ese momento de San Marcos, empezó algo cerca a Lima. Bueno, voy con mis alumnos a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, a ver qué vamos viendo. Y poco a poco, bingo, se descubrió Caral, ¿no? Pero Caral tampoco no es que lo haya descubierto ya. Ya Julio Cetello ya lo había hablado. ¿Qué hubiera pasado si yo veía una caja de puras servilletas, todas cochinas, y las botaba? No, la información de Julio Cetello era importante y es documentación, si tiene más de 100 años ya, todititos, esos papelitos viejos que muchos pueden decir, ya es patrimonio cultural de la nación. Y a veces no necesariamente el que tenga 100 años, porque la misma información que tiene puede ser considerada antes. Otro ejemplo es la Dama de Nazca. Sí, nuestra señora, que ella investigaba las líneas de Nazca, ella también empezaba a tener sus libros, sus anotaciones. Y también no necesitaríamos que pasen los 100 años, siempre y cuando la información sea interesante, puede ser antes. Pero a veces dicen, si no me dice mucho, pero sí es importante, bueno, esperemos los 100 años. Entonces, hay documentos que pueden ser, sí, considerados antes. Shirley, otro ejemplo que necesite que sea antes de los 30 años o antes de los 100 años, las leyes, las planillas, las resoluciones, las actas de sesión de consejo se crean el día de hoy. Las historias clínicas, las partidas de nacimiento, se crean el día de hoy y hoy en día, desde el día de hoy, esos documentos ya son considerados patrimonio documental de la nación por la gran información que contiene. Otra imagen. Para que un documento sea considerado patrimonio documental de la nación, pues acá nos dice, esta ley ya empieza a decirnos a partir de este momento que los documentos tienen que tener información histórica, jurídica, sociológica, económica, religiosa, ideológica, cultural en general. Si reúne con todos estos requisitos, puede ser ya considerado patrimonio documental de la nación. Entonces ahí me dicen, Shirley, tengo un memorándum de 1890, ¿ok? Tengo un memorándum del año 1924. ¿Y qué dice el memorándum? ¿O qué dice la carta? ¿O qué dice la solicitud? Eh, cómprese lapiceros. Sí, puede ser. Los lapiceros existían hace años, ¿ah? Y alguien los tenía que comprar. Gratis no llegaban a las oficinas. Entonces, ¿será patrimonio documental de la nación? ¿Qué dicen? No, acá nos dice esta ley que para que sea considerado patrimonio documental de la nación, tiene que tener información histórica, jurídica, sociológica, económica, religiosa, ideológica y cultural general, pero que sea importante. ¿Será importante el lapicero de hace 100 años? ¿Ustedes qué dicen? Mi opinión personal, no.
personal estoy. Acá yo no estoy hablando por como AGN ni nada. Pero si me dices Shirley, pero tengo un documento de hace 100 años que me habla de un procedimiento administrativo, de legajo de personal. Hay documentos que sí van a tener información importante, que es importante para la nación, para el Estado, para la institución, pero la compra de un... No lo sé. Yo considero particularmente, opinión mía, que no. Si alguno de ustedes considera que sí, no hay problema, pero tendríamos que sustentarlo. Ok, vamos con el término documento. Nuevamente se repite acá en esta ley el término documento, que es manuscrito, impreso, mecanográfico, gráfico, fonográfico, sonoro, fotográfico, fílmico, audiovisual. Todos, la expresión humana en su aceptación más extensa es documento. Ya nos habla esta ley del documento desde el año 72, vuelvo a repetir. Y también nos hace la explicación en la diferencia de una colección, ¿no? Serán documentos que se constituyen un todo que no puede ser desmembrado ni dividido por derecho hereditario, debiendo mantenerse como un bien indiviso, ¿no? O sea, el fondo documental, disculpen, la colección, fenómeno del niño, la colección, la revuelta de 2023, ¿no? Eh, Temas sociales, no necesariamente son administrativos, son temas sociales, ¿no? Las colecciones no pueden ser desplazadas del lugar en el que se encuentran sin autorización expresa de la gente. Es como decir, ¿no? Que tengamos los documentos de la revuelta social que hubo en Puno 2023 y que estén acá en Lima, pero esos son documentos de Puno, deberían estar allá. Eso también ya con esta ley se empieza a decir eso. Los documentos tienen que estar en su lugar de origen, no deberían de moverse. Y hasta el día de hoy todavía seguimos discutiendo porque todavía existen traslados y eso siempre, la gente siempre está en contra de eso. Y sobre la transferencia de patrimonio documental, Ministerio de Guerra, Marina, FAB, Ejército y Policía y Relaciones Exteriores están exceptuados, de acuerdo al artículo anterior, respecto a los documentos clasificados como secretos confidenciales y estrictamente secretos. Ellos no necesariamente deben de transferir los documentos a la GENE, a menos que ya se levante esta información, ¿no? Ese carácter que ellos tienen. Las reparticiones de organismos del sector estatal que tengan en su poder archivos de documentos presentados con trámite originario, fenecido por sociedades, asociaciones cooperativas de cualquier otra persona jurídica, no están obligadas a remitirla a la GENE o al archivo departamental. O sea, las cooperativas deberían de transferirlo o no. No, porque todavía son instituciones públicas. Perfectamente ellos deberían de crear su propio archivo. ¿Por qué no? La cooperativa de azúcar, las azucareras, que tienen información, por supuesto que tienen información. ¿Deberían de transferirlo a la GENE? No están obligados. No están obligados, pero si ellos desean, lo pueden transferir. Solo si ellos desean. No hay la obligación. Porque se sobreentiende que ellos deberían de conservarlo, se sobreentiende que ellos lo necesitan, se sobreentiende que debería haber un archivo. No es que porque son instituciones privadas no hay archivo, no, las instituciones privadas también tienen archivos y deben de conservarse. Entonces, en las instituciones públicas debemos encontrar firmas o registros de las grandes personalidades, ¿no? En el caso Archivo Regional Lima, el Archivo Regional de Junín, pues vamos a encontrar de Catalina Huanca, de Andrés Avelino Cáceres, eh, de Mateo Pumacagua y así sucesivamente, ¿no? Me comentaban nuestros amigos del Archivo Regional de Junín que la señora, según en los papeles, la señora que les comenté hace un momento, Catalina Huanca, no era tan millonaria, pero la fama la tenía. Entonces, bueno, eso dicen los papeles, ¿ah? Papelito manda. Me decían cielo y no era, wow, no era multimillonaria. Tenía, pero no era, no sé no sabemos exactamente de dónde sale esa leyenda urbana de ella. Era una persona que tenía dinero, sí, pero como cualquier otro. No era que digamos heredera de miles
de miles de oro, ¿no? No, aparentemente en papeles era una más. No sé de dónde sale esa historia, no sabemos exactamente de quién, cómo, cuándo. Creo que fueron los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega que la menciona, pero en papeles no es nada. Entonces, es una persona más. Esos información están en los archivos regionales, ¿no? Entonces, es importante que la información se quede en la región. Los documentos de los responsables de los archivos particulares deben estar obligados a su cumplimiento, tal como mencionamos, de su conservación y su registro. Y hoy en día, en el año 2008, ya se dieron las disposiciones específicas de cómo será ese registro. Entonces, sí puedes conservar, si alguno de ustedes conoce alguna empresa, pues, y si desean, hasta lo registran, para que sea considerado patrimonio documental de la nación y los puedan ayudar hasta, quizás hasta solicitando ayudas económicas en otros países para que puedan digitalizarlo, ¿no? El patrimonio documental, vuelvo a repetir, no se debe de transferir salvo a herederos y sin que medie resolución de la GENE. La autorización de la GENE se emitirá si en caso de se emita, es inapelable. Es nula ipso jure la transferencia realizada como inobservancia de esta disposición. Si alguien quiere transferir de una persona a otra persona sin que sea el tema hereditario, pues puede ameritar una investigación y hasta un juicio, ¿no? En cualquier transferencia entre particulares de documentos integrantes del patrimonio documental de la nación, el agente tiene el derecho preferente en la adquisición y en el ejercicio del derecho de retracto. Tal como les comentaba, tipo España, nosotros ya desde tenemos el derecho de prioridad en caso de no llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, y existe esto ya desde el 72. Muchos dirán, Chile, ¿por qué repites de 72, 72? Señores, hace 2 años un archivo nacional, un país, recién tuvo su norma sobre archivos. Recién, imagínense, hicieron una alegría, hicieron una fiesta, ya no ya, porque sacaron su primera ley. Y es un país respetable, es un país respetable de acá de Sudamérica. Y yo le decía, entre broma y broma, a esa persona que era un trabajador del Archivo Nacional, le decía, lo conozco, le decía, ¿no tienes otra? Ya, ok, ya te entendí, ya que ya salió esta ley. ¿Y la anterior qué ley? Sí, ley es la única. ¿Qué es la única? Sí, es la única que tenemos. ¿No ha salido nada? No, recién tenemos. Y así como ellos, sí, creo que no me equivoco en decirles que todavía existen países en Centroamérica que no tienen nada de normatividad. Nada. Entonces el tema del tráfico ahí pues es bastante delicado, ¿no? Entonces el tema de la salida de los documentos con fines de exhibición, o sea, si mi institución quiere hacer una exhibición fuera de los ambientes de mi institución, se recomienda que comuniquen a la GN y al archivo regional para que se emita una resolución. O sea, no le vamos a impedir, ¿ah? No se les va a impedir, pero sí se tiene que cumplir con toda la formalidad que es hacer una resolución. O sea, si yo quiero hacer una exposición documental de mi archivo central en el ministerio al que yo pertenezco. Yo no soy ministerio, pero yo pertenezco a un ministerio, ¿no? ¿Puede salir? No. Si tú fueras el mismo ministerio, sí, pero tú me dices que eres una entidad que pertenece al ministerio. O sea, acuérdense que los ministerios tienen varias entidades que pertenecen a ellos. Entonces, o sea, no puedo, no, tienes que comunicar a la GN, comunicar al archivo regional para que se te autorice la salida de los documentos para exhibición. Ya, o sea, sí, sí hay todo un protocolo. ¿Por qué? Porque en las exhibiciones a veces se maltrata más el documento que está en el archivo. Entonces, acá se menciona también que tenían en el año 75, en el reglamento, y el reglamento ya es del 75, que se tenía de un tiempo prudente para hacer el registro. Pues sabrán que recién en el 2008 se hizo el registro. Acá está en la parte de abajo. Después de, wow, 75, 87, 85, 95, 2005. Después de 33 años salió recién la ley, la norma. Qué vergüenza, ¿no? Sí, ahí sí tendríamos que decir qué vergüenza. Y salió más que nada porque ya los casos de tráfico iban incrementando, incrementaban y eran bastante. Todavía hay, pero cada día
procuramos que sea menos y así sucesivamente, que cada año exista menos documentos que se puedan traficar y que se puedan y que no se puedan perder, ¿no? Los archivos, los particulares en posesión de documentos o expedientes con más de 100 años están obligados a comunicarlos. Eso es lo que estábamos hablando de los documentos de más de 100 años. Eh, ¿Qué pasa si se pierden? Pues si la institución se detecta que la institución hay una pérdida de documentos, se abre un proceso administrativo. Sí, se abre un procedimiento. Tenemos la norma que habla del reglamento sobre incautación, sobre daño al patrimonio documental de la nación. Sí, ya existe. Entonces, sugiero que siempre estén al tanto de sus archivos. Sugiero que siempre ustedes cuando entran a un archivo inmediatamente levanten información de lo que hay y de lo que no hay. Sugiero que siempre hagan entrega de cargo tanto del que se fue como del que entra. ¿Qué dejaste y qué no dejaste? Pasa muy seguido. Uno a veces se confía, ay, el archivo eso es papayita y no pasa nada. Acá yo no voy a tener problemas. No, el tema archivístico es bien delicado, bien delicado. Y esta ley ya hablaba de eso. Hablaba de que si ya se incumple, pues tenemos que a someternos a toda la normatividad que amerita, ¿no? Y se habla también hasta del tema penal y legal, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que se tiene que hacer hasta una tasación de aquella documentación que se ha perdido. Tengamos en cuenta que muy aparte del tema archivístico, se apertura también el tema penal. Entonces, no es, vamos a ver, vamos a llegar a la clase en que vamos a hablar de qué artículos de la ley, de lo código penal, estamos inmersos. Es muy importante. Por eso es muy importante cuando también se hacen entrega de cargo, que sean meticulosos, no se confíen. Hay el pensamiento erróneo que dicen, pero Shirley, esa no es mi gestión, esa gestión es de la otra persona. No, señores, cuando uno asume un cargo, uno asume el pasivo y el activo. Entonces, no solamente estoy asumiendo lo de hoy en día, también me estoy asumiendo los problemas pasados. No se confíen, ¿ah? N casos en todo el Perú he visto por este tema. No se imaginan cuántos problemas hay. Y cuántos comentarios que me decían, Shirley, yo pensé que trabajar en archivos iba a ser fácil. Yo no sé yo no, a mí nadie me dijo que trabajar en archivos iban a hacerme juicio, me iban a meter en problemas. A cada rato estoy viniendo a la fiscalía, al poder judicial. A mí nadie me dijo eso. Es cierto, señores, mm, nadie les dijo que cuando uno asume el activo, también asume el pasivo. Y eso no solamente es en el tema archivístico, sino también en el tema administrativo. No se confíen, señores, trabajen de manera seria, meticulosa, sean bien detallistas, porque a veces te dicen, no, no te preocupes, es como el tema de la FEDA, cuando fedatean. No te preocupes, ese es mi original. El que featea es el que asume la responsabilidad. Están todas las firmas, están todos los sellos, está la persona. ¿Estás segura que esa persona trabajó ese día? ¿Estás segura que ese día era lunes y no domingo? Me ha pasado muchas veces. Lo último, justo antes de la pandemia, estaba pasando eso bastante. Y eso creo que lo comenté justo cuando estaba dictando en uno de los cursos acá en el Corlat, antes de la pandemia, que se estaba detectando que justo con el tema de del feateo, o del préstamo, disculpen, ¿no? Era más que nada en el tema del préstamo, señores. Mucho cuidado. Los documentos salen con un sello y regresan con 3 sellos. Los documentos salen con 2 páginas y regresan con 4. Señores, si los casos están en el archivo, son casos cerrados. Son casos cerrados. No puede aumentarse más la gestión. No se puede aumentar más la gestión, no le puedes poner más sellos, no le puedes poner más páginas al expediente. Pero me olvidé, es que este le pertenecía. No, 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 no. Inmediatamente me hacen un informe. Inmediatamente, porque ustedes son los responsables de esos documentos. Si ese documento crece o salen o misteriosamente le aparecen más sellos y más firmas, por favor, mucho cuidado.
aparecieron justo antes de la pandemia varios casos, tanto en regiones como en Lima. No se confíen. Algunos archivos que tienen un poco más de presupuesto ya estaban escaneando el documento cada vez que lo prestaban. Y no por el tema de digitalización, ¿ah? Por el tema de las nuevas tecnologías, del trabajo remoto. No, no, no. Lo estaban escaneando y hasta tomándole foto porque ya se tenían miedo. Cada vez que regresaban los documentos, verificaban cómo se había ido y cómo estaba regresando. Por eso lo escaneaban. No lo escaneaban para digitalización, para acceso rápido, transparencia, no. Para ver cómo regresaba el documento. Varias instituciones estaban haciendo eso. ¿Por qué? Porque uno, que ya se habían pasado la voz, dos, que ya habían habido problemas, y ahí nada más vino la pandemia. Habrá sido eso en el 2017, 18, 19 y quizás los primeros años del 20, pero ya estaba ya el detalle, y quizás eso de repente estuvo antes, de repente desde el 2010, 14, 12, 12, 13, pero en el 2017, 16 empezaron ya las alertas, ¿no? Porque obviamente la práctica ya estaba antes, ¿no? Las malas costumbres ya eran antes, pero se detectaron más o menos 17, 16. Por eso sí lo recuerdo bien, porque yo creo que estuve en unas clases acá con ustedes con el Corlat. Entonces, para el 18 y 19 seguían aumentando los casos no me disminuían, y ahí nada más vino la pandemia. Entonces, por ahí, en estos últimos años, por ahí también me han comentado que de nuevo empezaron esas prácticas, ya no tanto como la vez pasada, pero empezaron. Entonces, sugerencias, señores, la norma en el 75, 72 fue visionaria, sí, porque creo que ya se adelantaron a su época previendo los problemas a futuro, que era importante que ustedes tengan en cuenta. Y el tema archivístico no es algo que me digan, ay, se van a ir al archivo a dormir, no tienen responsabilidades. No, en el tema archivístico es bien delicado, porque manejas toda la información de toda la entidad, todas las oficinas buenas, malas, inocentes o culpables, la información la vas a tener tú en el archivo y tú la vas a manejar. Entonces, siempre los casos entran cerrados. La vez pasada me decían, me dicen que ya quieren enviarme los documentos. Señores, los casos entran cerrados y hasta auditados. Porque recuerden que con auditoría, que también salta que la gestión no ha terminado, salta también que el expediente está abierto, que no cerrado, que no se ha archivado, que no se ha declarado ya caso cerrado. Entonces, con las auditorías también se visualiza eso. Y ustedes tienen que dejar que la auditoría pase en la oficina, no en el archivo central. Muchos casos he visto que el archivo está llorando, asumiendo el problema de la auditoría. Y las oficinas que le hablaron bonito en ese momento, inocentemente se dejó convencer y los documentos entraron al archivo central. Al año o a los 2 años, auditoría y el archivo central asumía todo. Por más que él quiso, esas personas quisieran decir que era de la oficina, ¿para qué entró? ¿Para qué entró? ¿Para qué los recibió? Aceptas, asume la responsabilidad. Entonces, si tienen Chile y me están queriendo, me están obligando, por favor, ¿qué hago? Comunica a la GENE, comuniquen a la GENE, comuniquen al archivo regional, comunican al archivo regional, tengo problemas, quiero que me asesoren, quiero que me ayuden, quiero que me apoyen. Nosotros lo hacemos. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Siempre lo hacemos. Pero comuniquen. No es solamente que me llamen por teléfono, no es que le llamen por teléfono a la directora de Piura, al de Cajamarca, al de Puno, no. Por favor, por WhatsApp, celulares, no. Esto se hace con documento. Comentan del caso y solicitan asesoramiento. Eso se hace con documento. Porque y a veces necesitan que haya un tercero, que es en este caso un ente rector, que los apoye. Entonces, recordamos nuevamente que según el reglamento reitera que los documentos no deben de salir del gobierno nacional, no deben de salir del Perú, y ya indica que que aduanas, la Dirección General de Aduanas, está obligado bajo responsabilidad a impedir el traslado la salida de los documentos, ¿no? De tiempo en tiempo el AGN se acerca a aduanas a darles charlas, a darles clases. Y ahora último, si no me equivoco, también a la misma policía. A la policía también se le estaba dando clases al respecto sobre cómo detectar un documento, qué características tiene el documento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también ya se declara como ilícita la salida.
En el caso, no, es lícita, no, discúlpeme, es lícita la salida de los documentos pertenecientes a patrimonio documental de la nación para su restauración en el caso de exposición en el extranjero organizados con intervención del gobierno peruano. Con esto de los TLCs, con esto de los salones de turismo, con este tema de la PEC, a veces se han trasladado documentos originales, a veces se han tenido que salir, pero solo si es para restauración, solo si es para restauración por temas de exposiciones documentales. Muy pocas veces se ha hecho, pero así se ha logrado hacer. Recuerdo que en algunos casos hasta se tasaban los documentos en buena cantidad, porque también nos pide la norma que se tasen los documentos y se ponga un seguro al documento. Y es ahí donde muchas entidades ya desertan. Al inicio lo hacían, pero cuando empezaron a tasar y el seguro cobrarles el tema de la prima de seguro, ya no les gustó y entonces mejor dejaron ya, mejor sabes que no, ya no, el tema de documentos archivísticos es muy complicado. Y también pasó que el tema de los huacos, los textiles, si ustedes, no sé si ustedes recordarán, pero en los años 90, inicios del 2000, cuando habían exposiciones mundiales, Perú salían hasta con huacos, se salía hasta con telares. O no me digan que no recuerdan el caso de Lian Carp y los fardos. No me digan que no recuerdan. El caso de Lian Carp con los fardos funerarios era más o menos por ahí, que supuestamente lo sacaban para una exposición una exposición cultural. El detalle es que creo que no volvieron, ¿no? Entonces, es controversial, por supuesto que es controversial, pero solamente en el tema de restauración, pero entonces no sé, acá también restauran. Gracias a Dios tenemos buen equipos, no tenemos muchas personas, pero sí tenemos los equipos. También van a ver en la clase de conservación hasta los videos especiales que tenemos sobre el tema de restauración y cómo se restauran los documentos acá en Perú y también en el extranjero. Entonces, señores, acá también nos hablan de que el tema de la eliminación de documentos se hace con el tema a través de la AGN. Pero en el reglamento ya le agrega un párrafo más, que es el párrafo B, que acá indica que se inventaría la documentación y que se considerará que los documentos se, de- se depuren, se eliminen físicamente con el AGN. Lo dice de una manera muy coloquial, muy sencilla, pero el mensaje era el siguiente. Aparte que el AGN autoriza, aparte que el archivo general y los archivos regionales acopian los documentos para su eliminación y se lo quedan para como muestra de que los documentos ya han sido innecesarios y procede el tema de la destrucción. El tema de la destrucción ya queda a cargo del archivo regional o el archivo general nacional. Acá está la frasecita. Se hará en presencia del archivo general o archivo regional para su destrucción o incineración o eliminación o entierro. Porque sí, señores, hay archivos regionales que me lo entierran. Ya veremos por qué. Les dejo esa pequeña intriga. ¿Entierran? Sí, ya les diré por qué lo entierran en su momento, cuando hagamos la clase de eliminación. Entonces, sí, señores, a partir de acá, a manera de garantizar es que la GN se lo queda, el archivo original se lo queda. Si se destruye, se vende, se tritura, incinerar no por temas medioambientales, pero enterrar sí. Ya quedará a decisión de cada archivo regional. O sea, Shirley, no todos los archivos regionales lo hacen igual, ¿no? Tengo unos archivos regionales que entierran, otros que comercializan, otros que lo trituran. Por ahí creo que hubo uno que quería incinerarlo, pero no, al final no prosperó. Pero están en eso. Entonces, cada archivo regional tiene sus estrategias para para la baja documental, la disposición final de los documentos. En otros países, y el archivo nacional, las personas, todos confían en todos, ¿no? Recuerdo que hasta hace un par de años, hace unos 10, 15 años aproximadamente,
Si alguno de ustedes fue a Bolivia hace 10, 15 años, inicio del 2000 aproximadamente, bastaba con que tú dijeras que eras estudiante y viajabas gratis en los buses en Bolivia. Tu palabra era ley. Creo que desde los 80 creo que desde que yo tengo esa razón acá, yo, por más que yo le diga que soy estudiante, igual me cobran el pasaje, ¿no? Pero la idiosincrasia, su estilo de pensamiento de ellos era que no, Shirley, si uno dice que es estudiante, yo no tengo por qué mentir. Son costumbres, son idiosincrasias de cada lugar. Creo que nadie tiene confianza mucho hasta de dejar su celular en su escritorio. Con eso ya es bastante, ¿no? En otros lugares puedes dejar tu celular, puedes dejar tu cartera, puedes dejar y no pasa nada. Entonces, nos conocemos y no voy a entrar en detalles. Creo que sabemos perfectamente en la administración pública cómo somos. Entonces, a manera de garantizar que los documentos desaparecen y salen de la administración pública, es que el archivo general y el archivo regional se quedan con los documentos. Ahora, no se van a quedar con la eliminación, y voy adelantando un poco la clase de eliminación, no procede con documentos patrimonio documental de la nación. Siempre va a proceder la eliminación solo para documentos temporales, documentos que son innecesarios de conservar, documentos que no me dicen mucho de información, documentos que se producen porque a veces se producen, el viernes hay reunión de confraternidad, el lunes se llega tarde porque hay misa de aniversario. El sábado hay partido de fulbito por el Día del Padre, la Madre. El martes hay reunión para ver los comités por Navidad. ¿Y se elaboran esos documentos? Se elaboran esos documentos. Oficio, cartas, memos, he visto. Quizás uno que otro informe, pero se elaboran. ¿Son importantes? No. No son importantes. No creo que lleguen a ser patrimonio de lo documental de la nación. No lo he visto, no, no creo, no creo. Entonces, esos documentos que no son importantes, son innecesarios de su conservación, son los que proceden en casos de eliminación. Eso sí, entonces esta ley ya decía que existen documentos que no, así como existen documentos importantes que son patrimonio documental y nos dice que son sociológicos, históricos, culturales, económicos, tributarios, etcétera, etcétera, también hay lo contrario. Hay documentos innecesarios de conservación y que estos documentos tienen que pasar por todo un procedimiento que lo menciona acá de una manera muy ligera, ¿no? Que las entidades solicitan a la GENE la autorización, o sea, van a pedir permiso a la GENE para eliminar los documentos. El AGENE enviará a uno de sus funcionarios para que inventarien los documentos, emitan su informe si procede o no la solicitud. En caso de que proceda, se eleva a la Comisión Técnica Nacional, quienes emitirán su dictamen favorable o no, y a su vez se termina todo esto con una resolución. Una vez que se llega a la entidad, hacemos intercambio. Resolución con documentos. Yo le entrego la resolución de la entidad y la institución me entrega los documentos. Hacemos cambio de documentos. Me entregan documentos, yo entrego resolución. Se firma un acta y el archivo general de la nación se lleva los documentos, igual que los archivos regionales. Y ahí se termina con el procedimiento de eliminación. Jamás vamos a eliminar documentos importantes. Jamás vamos a eliminar documentos permanentes. Jamás. Así que en ese sentido pierdan la preocupación. Entonces, ya para terminar, solamente les hago reiterar que las reparticiones y organismos del sector público nacional en posesión de documentos o expedientes con antigüedad menor a 30 años que consideren ser innecesarios, pero que no deben ser eliminados, podrán ser transferidos a los repositorios del Archivo Generación en coordinación con las reparticiones u organismos. Dichos repositorios se denominarán archivos intermedios, que dependerán del Archivo Generación y están sujetos a disposiciones. El archivo intermedio, recordarán la clase, un refresh, es aquel archivo en el que, exacto, aquellas instituciones que desaparecen, se liquidan, se fusionan, las mutuales, los bancos, recordarán ENAFER, Empresa Nacional de Ferrocarriles, recordarán Mutual Perú, Mutual Lima, Mutual Cusco, Mutuales, esas instituciones cuando se cerraron, pero habían documentos, habían préstamos,
había mesas, sillas, cuadros locales. Entonces entró la comisión liquidadora y vendió todo, pero los documentos nunca los pudo vender porque eran documentos administrativos. Entonces, ¿estos documentos pasan al archivo nacional? No. ¿Pasan al archivo histórico? Tampoco. Al archivo regional menos. Pasan a un archivo intermedio que se ubica en el AGN y también en los archivos regionales. Ahí esperará su tiempo prudente para determinar si se eliminan o se conservan. Entonces, porque recuerden, las mutuales cerraban de un día para otro, el Banco Industrial, Banco Agrario, cerraron de un momento a otro. No, no les avisaron. Entonces, los préstamos, las escrituras, los procedimientos, etcétera, etcétera, los casos, quedaron en este momento en el limbo. Entonces, tienen que cerrar su gestión, su tiempo precaucional. ¿Se acuerdan? Ahí hablamos de las etapas prearchivística, archivística, edad activa, inactiva, semiactiva. Entonces, ese círculo vital de los documentos tiene que terminar. Entonces, se recomienda, si tiene menos de 30 años, que pase el archivo intermedio. Si tiene más, ya se puede evaluar si es permanente o temporal. Entonces, mientras va pasando ese tiempo, pasa al archivo intermedio. Alguien me hizo una pregunta ahorita. ¿Los documentos de valor permanente irán a un archivo histórico? Los documentos de valor permanente son considerados como tales permanentes. Si la entidad considera que se debe de, uno, crear el archivo histórico de la entidad, lo puede hacer. Pero de lo contrario, si yo tengo documentos permanentes según esta ley, más de 30 años, puedo transferirlos al archivo general o al el archivo regional. Si la entidad lo considera solicitar la transferencia, también lo puedo solicitar. Ahora, hace poco una institución X, no, dos o tres, no han sido muchos, menos mal. Dos o tres querían o quieren crear sus archivos históricos. Pero si yo quiero crear un archivo, yo soy entidad y quiero crear mi archivo histórico es porque tengo bastantes documentos históricos. Bastantes, ¿saben? Pero bastantes. Este, solo sí. Si no tengo muchos documentos históricos, tan solamente tengo documentos de valor permanente que ya les he dicho, hasta las leyes del día de hoy ya son permanentes, pues voy a tener buena cantidad y a medida que yo creo un archivo histórico, señores, si tienen archivo histórico les va a llegar más rápido las sanciones por el tema de registro eso vamos a verlo en la clase. Va a ver la clase del reglamento de infracciones y sanciones. Ahí se les aplica. Sé perfectamente que hay personas que están promoviendo en la creación del archivo histórico. Yo no lo promuevo. Yo sé lo que viene después. Y eso va a ser en la última clase que voy a decirles mi opinión al respecto. Pero yo sé lo que viene después. Entonces, yo no quiero que los archiveros tengan problemas. Ya suficiente tienen con que el archivo central. El tener un archivo histórico significa, en resumen, tener más responsabilidades. Más de las que tú ya tienes como archivo central, asume que vas a tener más, vas a informar más, vas a registrar más y ahora sí, se te aplica el reglamento de infracciones y sanciones. Entonces, piénsalo bien. Entonces, particularmente yo no estoy recomendando. Como persona, yo no lo recomiendo. Como AGN, me cuido bastante en las palabras. Por eso yo les digo, mira, y al final también digo lo que les he dicho en ese momento. ¿Quieres un archivo histórico? Tienes que tener, porque por dos, tres libros, por dos, tres expedientes, me vas a crear un archivo, tienes que tener personal, presupuesto y local, ¿ah? Ojo, ¿tienes varios locales? ¿Tienes un local para el archivo central? ¿Tienes un local para el archivo histórico? Por eso, entonces, suena bonito que se cree el archivo histórico, no lo voy a negar, suena bonito, pero es más responsabilidad, más presupuesto, más personal, más cosas y más problemas también. Entonces, señores, piénsenlo, nos vemos el día lunes. Sin embargo, la última clase, justo vamos a hablar de ese tema.
qué tanto les beneficia o qué tanto no les beneficia. Señores, me gustó la pregunta. Muchísimas gracias, señor Luis, señor Talledo. ¿Alguna pregunta más antes de retirarnos? ¿Alguna pregunta más, señores? Señores, yo ya le mandé a Johanna para que lo cuelgue en el portal el texto que sea para que puedan levantar su nota del examen final, que es la tarea. Les repito que la tarea de preferencia es una sola página, no me hagan mucho, pero me háganme conciso, que sea más de la mitad de la página en texto que ustedes me van a escribir. Recuerden que yo voy a calificar más de 16, así que hacer una buena tarea, si me hace una tarea de 18, 19, perfectamente, y ustedes ya saben que con el examen van a levantar esa nota. Entonces, la intención de la tarea es que puedan, vuelvo a repetir, levantar las notas si es que en el examen salirán con bajos notas, ¿no? Tienen para presentarlo hasta el último día de la clase, hasta el último día, hasta la próxima semana, casi, casi. Y ya, pues, señores, por mí ha sido un gusto el día de hoy. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya estamos despidiéndonos hasta el día lunes. Señores, espero que les haya agradado la clase de Patrimonio Documental de la Nación. Estamos viendo las rúbricas de los presidentes que se guardan todavía en el Archivo General de la Nación. Y ya me despido con con estas dos diapositivas finales que se arreglan se da el formato del inventario, se menciona el procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces termino con esta frase y ya me estoy despidiendo. Es que es un resumen de las dos clases. Los documentos archivísticos, que son los documentos que están en las entidades, son considerados bienes materiales muebles, conforme a la ley del patrimonio cultural de la nación, la que vimos la clase pasada, ¿no? Pero al mismo tiempo, los documentos archivísticos también tienen una segunda connotación. Su segunda connotación es que también son patrimonio documental de la nación. Entonces, cuando les digan son papeles viejos, bueno, señor, son papeles viejos, pero tienen dos leyes que los protegen. En la próxima clase vamos a ver la tercera ley que los protege. Son leyes, señores, son leyes. Y en la cuarta clase vamos a ver las otras leyes que los refuerzan. Señores, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias, buen fin de semana, espero que la pasen bonito y eso es todo por... Gracias también, muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Hasta luego, profesora. Buenas noches. Buenas noches.